Bueno, introducción a la clínica integral. Este otro tema es importante porque estas siguientes clases, bueno, lo que vamos a hacer es aprender la toma del caso y la organización de la historia clínica para que podamos prescribir el medicamento más semejante. La homeopatía, pues es un sistema terapéutico basado en leyes y principios generales bien definidos, cuyo objetivo es llegar al diagnóstico y curación de la enfermedad. Se debe identificar correctamente el cuadro orgánico y mental, ya sea agudo o crónico, ya sea funcional o lesional o local. Esto es muy importante. O sea, el cuadro, ya sea aunque no buscarlos para poder dar el medicamento, pero si los hay, estos serán siempre los que escojamos para encontrar el medicamento, para poder prescribir el medicamento más semejante, y serán más importantes que otros síntomas. Cuando el paciente los tiene y además cuando estos forman parte del padecimiento del hoyo existencial del paciente. El que nosotros sepamos si es agudo o crónico lo tenemos que encontrar porque no podemos mezclar síntomas agudos con crónicos porque como solamente es un solo medicamento que vamos a prescribir, es que lo que ocasionamos con esta mezcla de síntomas es que el paciente lo vamos a desorganizar, ¿no? Vamos a empezar a sacar síntomas antiguos que no tienen nada que ver con el padecimiento actual. Y esto va a empezar a desorganizar al paciente de tal forma que no vamos a poder encontrar ni el medicamento más semejante, ni lo vamos a curar, que ese es el objetivo de darle el remedio, o regresarlo a su estado de salud. Entonces, esto es importante para poder establecer perfectamente y separar perfectamente los síntomas agudos o crónicos. El que es funcional, lesional o local, bueno, esto nos va a servir muchísimo para poder seleccionar adecuadamente la potencia. Pero lo más importante es individualizar el caso para encontrar el remedio curativo con los signos y síntomas sugeridos en la entrevista. ¿Sale? Estos síntomas que vamos a identificar, lo que nos van a ayudar es para pasos que se cuenta al paciente, la empatía, trabajar única y exclusivamente con síntomas característicos, hacer la nitidez de los síntomas, hacer la seriación miasmática de los síntomas y prescribir sobre el miasma predominante, jerarquizar los síntomas y trabajar con un síndrome mínimo de valor máximo, repertorizar los síntomas si es necesario. Estos pasos son los que tenemos que tener ante el paciente para poder organizar y para poder seleccionar el medicamento más semejante. Si nosotros queremos en verdad ayudar al paciente y llevarlo a un estado de salud, como lo indica la homeopatía, de forma pronta, suave y permanente, sí tenemos que tener en cuenta estos pasos y no olvidarlos. Digo, tampoco es que yo los escriba ahí en la pared, ¿no? O en el pizarrón, pero sí tenemos que tomarlos muy en cuenta. Bueno, ¿cuál será nuestra postura?
La postura del terapeuta frente al paciente. Es que si nos enfocamos exclusivamente al diagnóstico de la enfermedad orgánica, cuyos síntomas patognomónicos conocemos, estamos separando la disfunción del órgano o los órganos de aquellos síntomas que revelan la desarmonía del individuo. El médico debe tener un claro concepto del enfermo como persona. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta esta importante, claro, por supuesto, si no, no nos lo hubieran enseñado. El problema es que del individuo, no solamente los que afectan o están afectando un órgano determinado, sino los que nos indican esta desarmonía del individuo. Esta desarmonía con el medio, con su medio ambiente completamente. Y es una persona, no es un órgano, no es, bueno, si es mi cliente, pero es una persona. Y como tal, debe de ser atendida, como tal, debe de ser tratada. No puedo tratarlo ni puedo maltratarlo por ninguno de los motivos. Hay veces que no nos agradan, pero aún así hay que tratarlos bien. Y no debo de perder de vista que es un enfermo y es una persona. Debemos entender al enfermo como un individuo en armonía con su ambiente, al que influye y recibe una influencia, no solo al hombre que se queja de diversas molestias o en uno o varios órganos. La historia clínica no consiste en una mera transcripción de síntomas, es extraer los síntomas característicos del enfermo, aquellos que mejor definen lo patológico de la personalidad. Es importante conocer las molestias principales, la localización de los síntomas, el tipo de dolor, sus irradiaciones, agravaciones y mejorías. Paciente que como un individuo sí en desarmonía con su ambiente, pero lo que debemos de entender es que él va a presentar una, si se trata de dolor, a lo mejor una dolencia diferente al resto de los pacientes que a lo mejor tienen la misma enfermedad. Mi paciente va a presentar situaciones diferentes a todo lo que, a todo lo que edad o ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, decidieron ponerles nombre y dijeron, todos los pacientes que tienen estos síntomas tienen esta enfermedad o esta otra. Pero en realidad es que las personas como individuos, acuérdense que van a padecer como se les da la gana. Entonces, no debo de perder de vista esta situación de que mi paciente se va a quejar como él quiere, ¿vale? O sea, como está predispuesto, como está marcado genéticamente. Verás
hacer? Es importante que yo conozca muy bien sus síntomas, dónde se localizaron, dónde están, cómo son, cómo mejora, cómo agrava, qué es lo que le hace sentir al paciente este problema que él tiene. Eso es importante. El paciente tiene que, nosotros tenemos que entender qué es estos síntomas o esta enfermedad, qué es lo que le produce al paciente. ¿Por qué? Porque como individuo va a sentir diferente en cuanto a las emociones que los síntomas le despierten, ¿no? Habrá unos que se enojen, otros que se depriman, otros que tengan miedo. Entonces, todo lo que estos síntomas hagan con el paciente es que yo los tengo que conocer y los tengo que buscar. Nosotros debemos de percibir todo aquello que sea extraño en el paciente con estas enfermedades. Que uno diga, eso no forma parte de la enfermedad, porque ese síntoma o eso es importante. Hace sentir a mi paciente o despierta en el paciente que la enfermedad misma. Muy bien. Cada fuerza vital tiene su propia individualidad. Cada fuerza vital produce síntomas peculiares por sí mismo. Hay síntomas que son comunes a la raza humana, hay síntomas que son comunes a las enfermedades y síntomas que son comunes a las medicinas. Después de quitar todos los síntomas, los que quedan constituirán la suma de todos los síntomas que pertenecen al paciente y llamarán por ayuda. Sin embargo, lo importante es percibir en su totalidad y tratar a la persona que sufre la enfermedad. O sea, hay que tomar en cuenta que hacen, que caracterizan al paciente. Esos síntomas que hacen que, bueno, los síntomas que la enfermedad ocasiona en el paciente. Vamos a ver, diabetes mellitus, lo que dicen, bueno, polifagia, polidipsia y poliuria. Si yo quito eso, ¿qué es lo que queda? Eso es lo que es del paciente. Eso es lo que queda. Esos síntomas que quedan, eso es lo que yo voy a tomar en cuenta en el paciente. ¿Sale? Después de quitar todo lo que es característico de la enfermedad, ahora voy a buscar todo lo que es característico del paciente. ¿Por qué? Porque solamente así voy a estar seguro de estar tratando al paciente y no la enfermedad. Por eso se nos tiene que quitar la costumbre de preguntar y de buscar el medicamento para la hipertensión, el medicamento para la diabetes, el medicamento para el insomnio. O sea, ¿quién se enferma? ¿La diabetes? ¿Quién se el insomnio? No, el que está enfermo es una persona. O sea, ella. Claro, también para encontrar la solución, pues hay que motivar al paciente para que éste nos cuente qué es lo que, dónde, cómo, cuándo le duele.
¿Sale? ¿Dónde está? Y cómo es esa molestia que él tiene. Porque si no, pues ¿cómo vamos a darle un medicamento? ¿Cómo vamos a saber? Nosotros no podemos saber cómo le duele, ¿sale? Porque a él es al que le está doliendo. Él es el que tiene el problema, no nosotros. Y entonces él tiene que hacerse consciente y tiene que hacer conciencia de cómo es su dolor, de cómo es su malestar y que nos lo puede explicar. Y nosotros tenemos que fomentar esa conciencia. ¿Por qué? Porque el paciente no está acostumbrado a que le pregunten ¿y cómo le duele? Para él solamente decir me duele es más que suficiente, porque así estamos acostumbrados. Pero cuando nos preguntan ¿y cómo le duele? Ese es el problema. Entonces, hay que motivar a la conciencia del paciente, hay que motivar al paciente para que nos diga cómo es su malestar. Hay que recordar que el hombre hereda una susceptibilidad morbosa para enfermarse, de la cual no es responsable. La responsabilidad de sus acciones se explica exclusivamente a aquellos padecimientos que surgen de sus malos hábitos de vida. ¿Sale? Bueno, ahora la empatía. La empatía es algo bien importante porque es el estado mental en que uno se identifica o siente en un estado de ánimo parecido al del enfermo, con el objetivo de percibir con claridad sus emociones y tratar y entrar en sintonía. La empatía es importante porque no vamos a poder entender el sufrimiento del paciente. Si nosotros no somos empáticos con ellos, no vamos a entenderlo. ¿Por qué ese dolor o por qué ese problema, esa inflamación le ocasiona tristeza o le ocasiona miedo o le ocasiona inseguridad o algo es lo que le ocasiona? Yo tengo que entenderlo. Y entenderlo no quiere decir que me ponga a llorar con él, ¿no? ¿Por qué? Porque sufre mucho, porque su mamá se murió, porque se quedó sin familia. O sea, no me puedo poner a llorar con él. Solamente debo de entender que para él la familia era algo importante. Y entonces buscaré medicamentos para la familia, o sea, así que diga, no le importa mucho su familia. Bueno. Entonces ya me reduce mucho el panorama de los medicamentos que yo tengo que usar. Yo sí me puedo reflejar en el paciente, bueno, nosotros nos podemos reflejar en el paciente, pero en cuanto nosotros empezamos o que somos así como que hermanos de sangre, ¿no? Porque nos pasan gemelos de sangre, porque nos pasan las mismas cosas, ya perdí. Ya no le puedo decir que lo que está haciendo a lo mejor con su alimentación está mal por tener diabetes. Entonces, empatía confianza para decirnos en realidad cuáles son sus problemas. Pero yo no me tengo o sea, no es que él viva una situación como la mía, como la que ya viví o como la que estoy viviendo. Se trata de entenderlo desde su punto de vista, desde su esfera mental, desde su
perspectiva de vida. Uh-huh. Yo no debo de aconsejarle qué hacer y qué no hacer. Podemos adecuar el tono, la velocidad, el volumen, el ritmo al hablar. ¿Para qué? Pues para que nos sintamos en el mismo tono, ¿no? Podemos emplear estas mismas actitudes cuando iniciamos la conversación con el paciente y nos sintonizamos para establecer un lazo más fuerte de comunicación con sus sentimientos. No tiene por qué buscarnos la otra persona, es bien importante, o sea, pues si no me voy a casar con ella, solamente la voy a atender, solamente le voy a dar medicamento. Bueno, y también le voy a cobrar, ¿no? Entonces, no me tiene por qué caer, pues si no voy a vivir con ella. Solamente la tengo que entender y la tengo que respetar y ya, eso es todo. Uh-huh. La comunicación es mucho más que palabras que emitimos. Si yo cierro los brazos, también se va a dar cuenta y va a decir que va a pensar que no le quiero hablar. Eso cualquiera le sabe, que no me interesa lo que me está diciendo. Uh-huh. Entonces, no se trata de eso, al contrario. Una buena actitud, ¿sale? Y entender ver que le estamos entendiendo. Uh-huh. Esta historia clínica, estos relatos de los pacientes, no es tanto lo que nos dice, sino cómo nos lo dice. Lo que marca la diferencia es, yo tengo que poner atención en cómo está hablando y de lo que está hablando, ¿no? Naturalmente. Uh-huh. Es bien importante trabajar exclusivamente con los síntomas característicos. Si yo no tomo en cuenta síntomas característicos, si yo empiezo a tomar en cuenta todos los síntomas, es que jamás voy a terminar. Entonces, solamente hay que trabajar con síntomas característicos. Ok, hay que hacer un síndrome mínimo de valor máximo. ¿Qué quiere decir pocos síntomas? Porque ¿cómo voy a hacer característico un síntoma? Pues preguntando su ubicación, cómo agrava, cómo mejora, si son secreciones, de qué color son. O sea, yo tengo que preguntar las características del síntoma, ¿sí? O sea, yo tengo que preguntarle cómo es lo que él siente, qué es lo que él siente y él me lo tiene que describir. Y si el paciente en un momento determinado se atora porque no me puede describir el síntoma, yo le puedo ayudar. Por ejemplo, es muy frecuente que el paciente no sepa cómo le pero bueno, también lo olvido. Pero entonces el paciente dice, pues así como me duele, pues no me está ayudando, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque yo no sé cómo le duele. Pero para entender cómo le duele, yo lo tengo que estimular para que él sea capaz de describir su molestia o su síntoma. ¿Sabes? No sabe. Entonces yo le tengo que dar esa gama de variaciones para que para que él pueda decidir sí, así. En dado caso que él no lo pueda describir, pero el paciente tiene que tener la capacidad de describir sus síntomas. ¿Sale? Muy bien. Y esto es hacerlos nítidos, ¿no? Entonces, trabajar con síntomas característicos. ¿Qué es? Un síntoma como
preguntarle la forma exacta. ¿Cómo es su tos? Bueno, ahí no tiene de mucho de dónde escoger, ¿es seca o con flema? Si es seca, ¿cómo suena su tos? Ahora sí que a qué le suena, ¿no? Cuando le da, cómo agrava, cómo mejora. ¿Le da sed, no le da sed? ¿Qué otros son los síntomas? ¿Qué otros síntomas son los que acompañan ese síntoma principal? Náuseas, vómito, dolor, la sensación de ahogo, de asfixia. Eso es lo que yo le tengo que preguntar. Y eso es hacer nítido. Por eso la nitidez sintomática es el camino más seguro para entender con exactitud el sufrimiento real del enfermo y poder elegir el remedio más semejante. Nunca será suficiente anotar todo lo que nos diga en forma mecánica sin antes comparar el síntoma principal con otros semejantes, hasta estar totalmente. Ustedes lo piensan. De los síntomas que yo estoy tomando en cuenta, ¿cómo son? Que me los describa, hasta que yo le pueda entender, hasta que casi yo lo pueda sentir. Muy bien. Hacer la relación miasmática de los síntomas y prescribir sobre el miasma predominante. Casi siempre pasa esto, ¿no? O sea, el mismo medicamento que es el semejante, pues es el que va a cubrir también el miasma, ¿sale? Los síntomas deben tener una seriación miasmática, la cual nos expresa la tendencia de la enfermedad aguda crónica hacia las tres direcciones conocidas, que son la SORA, la psicosis y la sífilis. Todos los síntomas característicos expresan una dirección o tendencia de la enfermedad. Se debe reconocer al miasma que predomina en ese momento y prescribir el remedio semejante que cubra tanto lo existencial y el miasma predominante. Casi siempre va a ser el mismo, casi nunca vamos a tener problemas en esta situación. Si nosotros hacemos la seriación miasmática de los síntomas y prescribimos sobre el predominante, no solo estamos resolviendo las agudizaciones en forma ordenada, sino además estamos buscando la rotación miasmática, es decir, resolver el miasma predominante y buscar que en la siguiente capa de síntomas se exprese otro miasma y así sucesivamente. Con este método es más fácil resolver adecuadamente los estados agudos o crónicos en forma ordenada y evitamos la iatrogenia de querer dar un remedio para todas las expresiones miasmáticas, aún las que no están en actividad, o dar un remedio a una alta potencia que penetra hasta las capas más profundas e influye en síntomas que aún no emergen en la superficie, con lo cual complicamos y desordenamos el cuadro actual, llevando al paciente hasta la incurabilidad. Ese es el problema de mezclar síntomas agudos con crónicos. Lo miasmático debe ser el objetivo mayor del verdadero quehacer médico. Prescribirlo, reconocerlo y eliminarlo en forma ordenada hasta donde darle una mayor importancia a un elemento por encima de otros. Para llegar al remedio curativo, es indispensable jerarquizar los síntomas y reducir su número a solamente los más importantes.
lo cual implica trabajar con un síndrome mínimo de valor máximo. Esto es jerarquizar, pues sí. ¿Cuál es el síntoma más importante? No que nosotros consideremos, el que el paciente nos diga que es el más importante. Ese es por lo regular el motivo de la consulta. Ese por el cual el paciente va, bueno, pues ese es el medicamento, ese es el síntoma por el cual tenemos que empezar. Trabaja con un síndrome mínimo de valor máximo. Característicos y nítidos que nos den una imagen exacta del padecimiento. Seleccionar 2 síntomas mentales y un general, o 2 síntomas generales y un mental, o un síntoma mental, un general y un particular característico y nítido. La finalidad es aumentar la percepción del paciente que más definan la patología. En realidad es que, por lo que acabamos de decir, no es los que más definan la patología del paciente, sino los que más definan al paciente, ¿sale? Esos son los que vamos a tomar en cuenta, ¿sí? Los que más lo definan como individuo, esos son los que, ¿por qué? Pues porque son los particulares, bueno, no los particulares, sino más bien los raros, ¿no? Los que solamente son del paciente. Los extraordinarios. Ajá. El repertorio es un libro donde se encuentran, es un diccionario, no de significado, sino de síntomas. Entonces dice un síntoma y todos los remedios que tienen ese síntoma. ¿Cómo vamos a encontrar el semejante? Pues por exclusión, ¿no? El que tenga más valor, pues será el medicamento que hay que darle, ¿no? El medicamento que aparezca más en la mayoría de los síntomas, pues ese será el ganador. El repertorio es una herramienta auxiliar, nos permite tener mayor seguridad al momento de elegir el remedio curativo más semejante al caso. Todos sabemos que aún en un conocimiento amplio de la materia médica, siempre existe la posibilidad de fallar, sobre todo si es un caso muy complicado. El uso del repertorio no sustituye al conocimiento de la materia médica, se usa para corroborar o descartar el medicamento que elegimos. Al terminar de tomar un caso difícil, debemos tener en mente cuando menos 2 a 3 medicamentos que cubran la totalidad característica. Muy bien.